Hola a todos, mi nombre es Oscar, estudio en la Universidad Panamericana del Puerto, en la Facultad de Educación y Humanidades, carrera Idiomas Modernos, mención Inglés. En este video estaré conversando sobre varias de las teorías del aprendizaje más, más destacadas y voy a dar un breve recuento de cada una enfocado en lo pedagógico y en sus aportes al sistema educativo y la manera en cómo se vislumbra el aprendizaje hoy en día, y dar también mi opinión personal de qué teoría utilizaría en el campo del licenciado en idiomas modernos, o en otras palabras, en el campo de las lenguas. Entonces, para comenzar, voy a enumerar rápidamente las teorías que vamos a discutir a lo largo de este breve video, las cuales son el conductismo, el humanismo, el cognitivismo y el constructivismo. Entonces, vamos a dar comienzo con el conductismo. El conductismo, de manera muy general, podemos distinguirlo por lo siguiente, y es que se tenía un enfoque en aquello que era observable y medible. Esta teoría se enfocó en aquellos fenómenos que fueran replicables y que fueran observables incluso en un ambiente de laboratorio. Y tuvo mucho que ver con el estudio entre los estímulos y las respuestas en un sujeto ante dados estímulos, utilizando tanto el refuerzo positivo como el castigo, que serían estímulos, para alterar conductas y lograr cambios de conducta. Esto se realizó con experimentos en animales, desde aves hasta ratas y etcétera. Pero lo importante que debemos tomar en cuenta en este caso es cómo ciertos conceptos del conductismo se pueden evidenciar hoy en día en el sistema educativo y en la concepción del aprendizaje. Porque, ¿qué es lo que se intenta cambiar con el aprendizaje? Una conducta de no saber realizar algo, o de no saber o de no dar una respuesta adecuada a algo que se presenta, a hacerlo correctamente. Entonces, ciertos principios del conductismo, como el refuerzo positivo o el castigo, en el punto de vista pedagógico, se han utilizado ampliamente a lo largo de la historia de la enseñanza para precisamente lograr ese cambio de conducta. Otros aspectos, como por ejemplo el sistema de calificaciones, que busca una aserción objetiva del aprendizaje, en lo fundamental proviene de conceptos del conductismo también, buscando esa observación objetiva del aprendizaje. Ok, y ese vendría siendo su aporte principal, la medición objetiva del aprendizaje de manera general, bueno, hasta cierto punto por supuesto, pero es un esquema ampliamente utilizado. Ahora, respecto al humanismo, el siguiente, este de hecho surge en contraposición al conductismo y pone su atención en lo contrario, en aquello que no es medible y observable, es decir, lo emocional y lo subjetivo de la experiencia humana. Sus principales autores fueron Maslow y Rogers. Y esta teoría del aprendizaje generó muchos cambios de perspectiva respecto a los roles del estudiante y del profesor en el aula de clases, por lo menos en ese ambiente. El estudiante pasó de ser un receptor pasivo de conductas que se estaban intentando reafirmar o cambiar, y se empezó a observar la importancia del bienestar emocional, del autoestima, de la disposición emocional del estudiante, y cómo eso
puede afectar negativamente o muy positivamente los resultados del aprendizaje y el qué tan significativo es un aprendizaje. Así que esto se puede ver en la educación como un énfasis en ambientes seguros al momento de dar la clase, en el énfasis en un desarrollo integral, no solamente de cambio de conducta, de adquisición de información de manera pasiva, sino de un desarrollo integral, integrándolo emocional a lo largo del proceso de aprendizaje. Posteriormente está el cognitivismo, que surge en los años 50 y que tiene un enfoque precisamente en el procesamiento de información. El cognitivismo plantea que el sujeto recibe o capta los estímulos a través de los sentidos, los procesa en el cerebro y genera una respuesta hacia afuera. Sus autores principales fueron Bronner y Miller, y el cognitivismo centra su estudio en ciertos procesos clave que conforman ese procesamiento de información de los estímulos. Y entre ellos podemos destacar la atención, la memoria, la percepción y el pensamiento. Entonces, lo que aporta el cognitivismo es ahora la concepción del aprendizaje como un proceso activo, donde la información se capta y entonces y pasa a través de todos estos procesos. Pasa a través de la atención para captar la información, la memoria para retener, el razonamiento, la clasificación y organización de ideas, para integrar la información nueva al conocimiento previo e incrementar el saber, que de hecho es una de las definiciones generales más aceptadas de lo que significa verdaderamente aprender, del aprendizaje. Entonces, ¿qué cambia o qué aporta esta teoría en el campo pedagógico? Lleva a lo siguiente, que es poner un enfoque en la comprensión y en cómo se da esa comprensión de los contenidos, de la información, en la mente. Y por lo tanto, ha tenido influencia en el desarrollo de distintas técnicas pedagógicas, tanto dirigidas hacia los profesores como para los estudiantes, para implementar en su propio aprendizaje, que, digamos, se enfocan en los distintos procesos que ya nombramos, en la atención, en la retención de información, en la memoria y todo esto. Entonces, bueno, comprendiendo mejor cómo son los procesos mentales que están detrás del aprendizaje, se pueden o se ha podido elaborar todo este tipo de técnicas, tanto para los estudiantes o como para los profesores. Pero en general ha sido un gran aporte para el campo, para la percepción como tal del aprendizaje. Ahora, finalmente, hablaremos del constructivismo. Este plantea que el conocimiento no se transmite, es decir, que el estudiante no lo recibe pasivamente, sino que cada individuo es responsable de construir su conocimiento. Y que esto se basa en dos cosas. Primero, en la experiencia. Es decir, que el sujeto va experimentando la realidad y de esa manera recibiendo los estímulos y, digamos, construyendo su propia visión de la realidad. Y esto estamos hablando desde un punto de vista de la infancia, ¿no? Y lo otro es la interacción con los demás. Entonces, entre los autores principales del constructivismo tenemos a Piaget, Vygotsky y Ausubel. Y bueno, las ideas claves, como vimos, es la construcción activa del saber, que
como vemos, se relaciona bastante con lo que acababa de mencionar sobre el cognitivismo, pero en este caso también incluye o aporta la influencia del contexto social y cultural, por ese factor que mencionaba precisamente de la interacción, además de la experiencia. Entonces, de acuerdo a la experiencia que vaya teniendo un sujeto y a las interacciones que tenga con su entorno, tanto físico como social, es decir, interacciones sociales, se va construyendo la percepción de la realidad individual. Y el conocimiento, es decir, ya en el tema del aprendizaje como tal, aplica lo mismo. Entonces, este tipo de enfoque se manifiesta en el campo pedagógico haciendo énfasis en trabajos colaborativos, en la idea de que para aprender hay que hacer, hay que experimentar. Es decir, poner al sujeto en una situación en donde, a través de su experiencia y su relación con los demás, que en un contexto educativo puede ser compañeros de clase, construye el conocimiento. Entonces, el principal aporte del constructivismo es entonces la comprensión de cómo al estudiante le das un sentido individual a aquello que está aprendiendo. Porque esa es precisamente una de las cosas que caracteriza al aprendizaje significativo, que es un tipo de aprendizaje donde el que mencionaba previamente, donde la nueva información se adiciona de manera compacta, congruente y duradera con el conocimiento previo para incrementar el saber. Ok. Entonces, bueno, haciendo este muy breve recuento sobre estas distintas teorías del aprendizaje, mi opinión personal sobre qué teoría aplicaría en el campo de trabajo de licenciado en idiomas modernos, lo que me ha llevado a esta investigación es a observar cómo estas distintas teorías proveen distintos enfoques o que enfocan distintas partes del proceso de aprendizaje, que es multifacético y muy complejo. Entonces aprecio el hecho de que cada una se enfocara en algo en concreto y lo desarrollara, porque ha manifestado sus aportes hasta el día de hoy en cómo se enseña y cómo se entiende el proceso de aprendizaje. En lo personal, creo que una teoría muy importante de la cual apoyarse al momento de ejercer en el campo como licenciado de idiomas modernos es precisamente el constructivismo. Tomar esa idea de poner al sujeto, al estudiante, en situaciones donde experimente por sí mismo las lenguas, por ejemplo, que es con lo que trata nuestro campo laboral, y que experimente cómo el lenguaje es un fenómeno vivo. Y estas experiencias se vuelvan ese sentido personal de la información, que por ejemplo si aplicásemos únicamente las ideas de repetición, por ejemplo, para que están enraizadas en el conductismo, para, digamos, por ejemplo, memorizar reglas gramaticales, lo cual es necesario, pero podría llevarnos a un aprendizaje más superficial, algo que no se integre verdaderamente como un aumento del saber, sino que se relacione más a un aprendizaje de memorización únicamente y sin aplicación se olvide. Entonces creo que el enfoque principal debe estar en el constructivismo, pero aplicando técnicas pedagógicas y también proveyendo a los estudiantes herramientas de estudio que tengan base en los conceptos del cognitivismo, es decir, técnicas que les permitan mejorar los procesos mentales
para el estudio mismo de la materia. Y teniendo como base siempre lo propuesto en la teoría del humanismo. Es decir, siempre proveer un espacio seguro, porque una de las principales limitaciones que tienen las personas al aprender un idioma es la vergüenza de no estar expresándose correctamente. Pero si se provee un ambiente seguro, esa es una gran barrera que se derrumba y permite que exista el aprendizaje. Utilizar, ¿por qué no?, conceptos del conductismo, utilizar el refuerzo positivo, claro que sí. Pero teniendo siempre la visión de que una de las formas más recomendables para lograr ese aprendizaje significativo es a través de la experiencia, a través de comprobar lo que se ha memorizado mediante otras técnicas y darle ese sentido personal. Así que bueno, esa es mi opinión personal sobre qué teorías del aprendizaje utilizaría y mi reflexión general sobre cómo estas teorías han influenciado el aprendizaje y la pedagogía. Espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo. Hasta luego y muchas gracias.